Hola amigos, con la bendición de Dios nuevamente en esta tercera entrega, tu amigo David Vega Rivera. Hemos conocido a Jesucristo, hemos hablado del mandamiento del amor y ahora conoceremos la iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos indica una conversación entre el apóstol Pedro y Jesús, en el que con antelación le dice, ¿no? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿no? Y Jesús le responde lo que acabamos de leer, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que quiere decir, una, santa, porque es fundada e iniciada por un santo, mi iglesia. Además, le dice, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y la palabra de Jesús se cumple, la palabra de Jesús se respeta, ¿no? Entonces, esta iglesia es una y es santa. Luego de la resurrección, Jesucristo se reúne nuevamente y antes de ir al cielo, les dice a sus discípulos. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí también nos indica algo muy importante, que Jesús dice, ¿no? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Con esa misma autoridad continúa diciendo, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué quiere decir todos los pueblos? Todos los pueblos quiere decir todos. Implica universalidad, universo, ¿no? Sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Aquí viene la promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Entonces, esa iglesia que Cristo inició, Cristo fundó, en la persona del apóstol Pedro y sus discípulos, que son columna y fundamento de la iglesia, dice aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y le creemos o no le creemos? ¿A quién le podemos creer? Entonces, si no es a Jesucristo, yo prefiero creer solamente a Jesús. Como dicen por ahí, los que le creen a los hombres, por más que vengan con Biblia muy uniformaditos, al hombre no se le puede creer. El que le cree al hombre es un creyón y el que le cree a Jesucristo es creyente. ¿Sí o no? También hay otras medias verdades, ¿no? Jesús y Dios están en todas partes. Encuentro a Dios. Esa es una media verdad. Es cierto, donde uno, dos o más se reúnan, yo estaré en medio de ellos para pedir al Padre. Eso es una realidad. Donde te encuentres, inclínate, dobla rodillas por Jesucristo y pídele a Dios Padre lo que desees, ¿no? Que la vida sea mejor. Pero, según la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 20 en adelante, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos indica lo siguiente.
del 20 en adelante, capítulo 3, versículo 20, perdón. A Dios, refiriéndose al Padre, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos e imaginamos. A Él, al Padre, la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a lo siguiente, ¿no? A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. Pídanle lo que sea, ¿no? Él ya lo sabe de antemano. Pero también nos dice, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, y todos los tiempos. La plenitud de Dios, la plenitud de la revelación divina, las Sagradas Escrituras, la Eucaristía, lo encontramos en la Iglesia, ¿no? Como hermanos estamos invitados, convocados a reunirnos, como Cristo mismo dijo. ¿Qué hemos visto? Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y ahora qué nos dice? A Dios, a Él, la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús nuestro Señor, por todas las generaciones y todos los tiempos. Esa plenitud de la revelación divina, el todo, el banquete del Señor, todo lo que Él ofreció antes de irse, lo encuentras en la santa, una iglesia. Una, porque solo fundó una iglesia. Santa, porque lo fundó un santo, Jesucristo, el único santo. Sin pecado, el Cordero sin mancha. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Una santa, católica. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los pueblos, católica, universalidad, ¿no? Y apostólica. ¿Qué iglesia existe desde el tiempo de los apóstoles? Fundada en la columna y fundamento de los apóstoles. En esa base, las Sagradas Escrituras, los Evangelios, las cartas de Pablo, el Apocalipsis de San Juan. ¿Qué iglesia viene desde los apóstoles? Muchos podrían decir, esa iglesia se acabó con San Juan y bueno, vino la... Por supuesto que no. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Los poderes del infierno no las podrán vencer. Hay que estudiar en esta parte lo que es la historia de la iglesia primitiva. Luego de San Juan, en el año 107, existe una persona que es San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, nombrado por San Pedro, discípulo de San Juan. San Ignacio de Antioquía, en ese lugar en Antioquía donde por primera vez, según las Escrituras, a los seguidores de Cristo que les decían nazarenos, los del camino, etc. En Antioquía, según las Escrituras, por primera vez le llamaron cristianos. Igualmente en el año 107, el obispo San Ignacio de Antioquía dijo, donde está el obispo, donde está la muchedumbre, ahí está la iglesia católica. 107. Y así sucesivamente, en el año 150, Justino Mártir, también está San Irineo de Lyon, también está San Policarpo de Esmirna, quienes, algunos, fueron directos alumnos de los apóstoles, de San Pablo, de San Pedro y de San Juan. Esa iglesia se llama apostólica. Queridos amigos, estamos finalizando esta tercera entrega para pasar a una cuarta entrega que trata sobre la Eucaristía. Palabra de amor, Eucaristía, presencia viva, real de Jesucristo.
para la gloria de Dios. Amén.